La vivienda la sufre no solo ya gente joven, sino gente de diferente edad. Esto es un problema transversal y vamos, yo he tenido compañeros de piso de 60 y pico años a 3 o 4 años de jubilarse, que me pregunto yo qué será de esa persona. Estar viviendo en un edificio donde entran al cabo del año miles o cientos de desconocidos, eso rompe cualquier intimidad y esto está pulsando a los vecinos. Empezó en el centro, se extiende por toda la ciudad y lo que ha pasado en el centro histórico es una broma comparado con lo que puede pasar en el resto de la ciudad si no se toman medidas. Tenemos que dar una oferta habitacional a estas familias vulnerables, a esta clase obrera trabajadora. No puede ser pago el 100% de lo que gano en el alquiler. ¡Que no tenemos casa! Cualquier familia tiene el derecho de vivir con dignidad, no de un techo solamente, sino de vivir con dignidad. El principal problema que tiene ahora mismo el mercado inmobiliario, tanto en venta y en alquiler, es la falta de oferta disponible. Esta falta de oferta disponible tiene orígenes diferentes en la venta y en el alquiler. Si pensamos en la venta, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que después de la burbuja inmobiliaria apenas se ha construido vivienda en nuestro país. Y en el mercado del alquiler, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que la oferta también ha bajado drásticamente. Y es que todas las medidas y todas las políticas que se han tomado en materia del alquiler en los últimos años, que iban encaminadas precisamente a intentar contener los precios, yo creo que han atacado mal, ¿no? Quiero decir, han sido punitivas y coercitivas contra los propietarios y los propietarios lo que han hecho ha sido retirar sus viviendas del mercado y esto lo que ha hecho es, ante una demanda creciente y una oferta menguante, pues los precios están disparados. Según el portal inmobiliario Idealista, por cada anuncio de alquiler que aparece en su plataforma, de media hay unas 40 familias que optan a ser sus inquilinos. En mercados como el de Madrid o Barcelona, pueden convertirse hasta en 80 familias ante una sola vivienda. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues que los propietarios tengan muchísimos perfiles entre los que poder elegir y, evidentemente, van a escoger aquellos que les ofrezcan más garantías. Al principio, ¿quién se quedaba fuera de esos perfiles? Pues las familias más vulnerables, las familias monoparentales, las familias que el propietario podía concebir con un poco más preocupantes. Pero es que ahora mismo se queda fuera casi todo el mundo. Málaga está entre las mejores ciudades del mundo para vivir. Al menos eso afirman algunos. La capital andaluza lleva años siendo un reclamo para un gran número de turistas y también para numerosas empresas extranjeras. En 2024 se convirtió en la primera ciudad española destino para nómadas digitales, o lo que es lo mismo, trabajadores que teletrabajan, en ocasiones con sueldos de otros países. Las consecuencias: precios más altos, vivienda inasequible para muchos y presión turística. Málaga es uno de los ejemplos más visibles de lo que ocurre en otras grandes ciudades. Muchos jóvenes, como en tantos lugares, se mantienen en casa de sus padres hasta pasados los 30, sin acceso a una vivienda. Jóvenes para los que es muy difícil, dicen, hacer un proyecto de vida en una habitación. La gente de mi generación está condenada a vivir en habitaciones de alquiler toda la vida, porque un piso no se van a poder permitir con los salarios actuales. Y si suben los salarios, no pasa nada, van a subir los alquileres también. Yo hace un año y pico, ya harto, decidí irme de casa de mis padres porque quería tener mi propia independencia. Vi que alquilar algo para mí solo era inaccesible. Decidí por una habitación que me costaba alrededor de unos 430 euros más o menos. Se comía mi capacidad de ahorro. No tenía privacidad, no tenía intimidad. Me veía que con 30 y pico años pues no era normal estar compartiendo con desconocidos por ahí. Finalmente decido venir a casa de mis padres, poder seguir ahorrando hasta que finalmente sí que me he podido comprar una vivienda, pero evidentemente no en Málaga, sino en un pueblo de Málaga.
Desde Málaga por la Vivienda demandamos que el Estado, la comunidad autónoma y los municipios, cada uno con sus competencias, que las tres las tienen, construyan viviendas públicas de verdad. En estos días se está hablando mucho de vivienda pública y hay un compromiso del gobierno de construir vivienda pública, pero también es importante hacer memoria. En España, si no se hubiera privatizado el parque público de vivienda, si no se hubiera revertido al sector privado la vivienda pública, España tendría hoy el parque público de vivienda más grande de Europa, 5 millones de viviendas. Es evidente que tenemos que ir hacia un nuevo modelo. Y esto es a medio plazo, necesitamos un parque público de vivienda con la garantía de que se va a defender, de que va a permanecer siendo vivienda pública. El problema empezó en el centro histórico, pero ya no hay prácticamente un barrio de la ciudad de Málaga en donde no haya las mal llamadas viviendas de uso turístico. Y los que están en riesgo de ser expulsados no solamente son vecinos que están en una situación de alquiler. Un propietario también puede ser expulsado cuando te vacían tu edificio de vecinos, cuando no tienes tu ferretería, cuando no tienes tu frutería. Esto ha metido a la ciudad en una espiral especulativa en la que se está vendiendo pensando en la rentabilidad que se va a obtener a futuro, y entonces está provocando una escalada de incremento de precios. En la ciudad de Málaga existía y existe un plan general de ordenación urbana en vigor desde 2011. Establece que el uso de hospedaje turístico en un edificio de viviendas solo se puede realizar si hay acceso independiente e instalaciones dependientes. Desde 2011. Han empezado a aplicarlo en 2024. La Asociación de Vecinos del Centro Antiguo es la primera, que sepamos, en toda España, que ha adoptado por primera vez actuaciones legales frente al incumplimiento sistemático del Ayuntamiento de Málaga de su propia norma urbanística. Nadie está en contra del turismo. Nosotros sabemos que el turismo es una actividad económica fundamental para la ciudad de Málaga, pero precisamente por eso hay que hacerlo viable con la vida de los habitantes de la ciudad, porque como no hay ciudad, es sin ciudadanos. Lo que pasa es que tenemos una situación de crecimiento de la población. Málaga ha crecido en población 25.000 habitantes durante el último año, pero solamente se han construido 5.000 viviendas. Obviamente tenemos un problema de oferta, no se está construyendo ni de lejos al ritmo que se debería de construir para atender a la demanda que tenemos, y no es un problema de que haya un 2,7% de vivienda que se esté dedicando a uso turístico. Esa vivienda no se ha restado del mercado residencial, esa vivienda se ha restado de vivienda vacía. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo importantísimo, porque en España haya una redistribución de la riqueza y una reducción de la desigualdad, con el incremento del salario mínimo, de los salarios, de las pensiones, el ingreso mínimo vital, las prestaciones no contributivas. Y sin embargo, toda esa mejora relativa de las clases trabajadoras la ha aspirado el mercado de la vivienda, está funcionando como una gran aspiradora de riqueza que no crea ningún valor, solo lo extrae, y que está produciendo que haya cada vez más familias que destinan el 40, el 50, el 60% de su renta a pagar un alquiler o a pagar una hipoteca, hasta el punto de que la vivienda se ha convertido ya en un factor de riesgo de pobreza y de exclusión social en España. Bueno, el barrio de Lagunilla, todo piso turístico, se ha convertido en una zona temática de B&B, Airbnb y todas estas plataformas turísticas, desplazando a la población autóctona malagueña a la periferia o incluso a algunos pueblos del extrarradio de Málaga. Una habitación aproximadamente está en torno a unos 600, 700 euros se están pagando. Nosotros en el Banco de Alimentos tenemos familias con el burofax en el bolsillo, una gran inmensa mayoría, y en habitaciones compartidas hay casos que tenemos hasta 8 miembros de la misma familia durmiendo en una habitación. Qué pena, ¿eh? Cómo está lo que nos ha quedado. Una de las calles más comerciales del centro histórico de Málaga. El buque insignia, ¿no? Bueno, aquí afortunadamente van a hacer 114 viviendas de protección para alquiler de la temporada. Lo que ocurre que, claro, de grafitis no avanza el barrio. Hay que dotarla de personas, de vivienda, de comercio, de vecinos. De asociaciones. De vecinos que nos han echado poco a poco. De asociaciones que potencien el barrio, de comercio, efectivamente. De hecho, te voy a contar, yo tengo a mi hija viviendo en mi casa con dos pequeños. Buenos días. ¿Qué dices, Gregorio? ¿Tienes el burofax por ahí? Ya tienes el burofax en el bolsillo. Nosotros hemos hablado con la propietaria del piso. Sí. Y ella quiere que te vayas sí o sí, ¿vale? Entonces, ante la situación de desamparo que tú tienes,
tenemos que pedir un abogado de oficio. Ahora mismo, con la emergencia habitacional que estamos viviendo, los pisos turísticos no deberían existir, deberían estar al servicio de las personas que necesitan vivir en ellos. Tenemos más de 80 desahucios al día, tenemos a 30.000 personas sin hogar, tenemos también un montón de personas buscando en alquiler o en situaciones muy precarias o en infraviviendas. Una huelga de alquileres, como la concebimos, es una autorreducción de precios. Hay quien dice que eso es peligroso, que eso va a generar inseguridad. En cambio, los millones de personas que vivimos de alquiler sabemos que la inseguridad es la que tenemos ahora mismo. La precariedad a la que nos vemos sometidos, pagando más de la mitad de nuestro sueldo a nuestros caseros, casi no teniendo para vivir. Sandra es uno de tantos jóvenes a quienes los precios en el centro de la ciudad han obligado a buscar vivienda de alquiler en los barrios de la periferia. Bueno, pues este es mi piso y nada, pues tiene más o menos un tamaño de unos 37 metros cuadrados. Estamos pagando 850 euros al mes por él. Barrios obreros de toda la vida, como este de Puerta del Ángel, pero que desde hace unos años está sufriendo un proceso de transformación similar al que en su día cambió radicalmente otros barrios del centro, como Malasaña o Chueca. Desde 2018, un fondo buitre compró en torno a 30 bloques que ha ido rehabilitando en torno a los años de la pandemia, y en los últimos años ya se ha dado esta transformación donde se ha dado unos fuertes procesos de desplazamiento y el mercado de vivienda se ha tensionado muchísimo. Hace 6-8 años pagar 700 euros en el barrio era algo relativamente normal, ahora mismo es muy difícil encontrar cualquier cosa por menos de 1.000 euros. Junto a Puerta del Ángel, en Los Cármenes, el casi abandonado centro comercial Ermita del Santo espera su demolición. Los vecinos llevan años pidiendo su uso para dotar a la zona de servicios, pero el ayuntamiento tenía otros planes. Recalificó el suelo para uso residencial en abril del año pasado y tiene prevista una gran operación urbanística que entre algunos vecinos se vive como otra nueva amenaza. Aquí se van a construir unas torres que lo que van a hacer es poner aún más complicada la situación de vivienda. Son torres de más de 20 pisos que seguramente tengan un precio muy elevado y esto va a tener una fuerte repercusión en la zona. Los llamados fondos buitre también han sido protagonistas de algunas grandes operaciones de venta de viviendas de protección oficial. El Tribunal Supremo ha confirmado recientemente la sentencia que reconocía el derecho de retracto o de compra de algunos de esos inquilinos que denunciaron la venta por parte del Ayuntamiento de Madrid. Son solo unos pocos, pero el resto de los afectados espera que el alto tribunal resuelva su caso en la misma línea. Hola, ¿qué tal, hija? En 2004 nos adjudican a 1.860 familias una vivienda de protección oficial en el Ayuntamiento de Madrid. Ahí empieza el sueño de muchas familias. Ya a los 10 años empieza nuestra pesadilla, nuestro calvario, que nos venden a un fondo buitre, a un fondo de inversión, ¿no? Estas viviendas, como nos habían venido diciendo en la empresa municipal de la vivienda y suelo, cuando fuimos adjudicatarios, eran un alquiler con opción a compra a los 10 años. La operación de venta en el año 2013 fue una infamia. Fue una infamia por muchas razones. Quizás la primera de ellas es que era un concurso amañado. Antes de que saliera el anuncio en los medios de comunicación de que se podían presentar ofertas para la compra de esas 1.860 viviendas, antes, insisto, el que luego fue adjudicatario, Blackstone, ya había negociado con la empresa municipal de la vivienda y había presentado ya alguna oferta. Nos enteramos de manera casual por unos carteles que pusieron enormes promocionando esas viviendas que estaban vacías y bueno, pues cambió el emisor de recibo, como se dijo en el pleno del ayuntamiento, y ahí empezaron todo el periplo que hemos tenido que llevar a nivel de movimiento vecinal y judicial. La vivienda es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y que a lo largo de todo este tiempo pues nos han restado, nos han quitado, a mí en particular, como a muchísimos vecinos, se nos ha ido hasta la salud en ello. Están tratando de normalizar
que la gente no pueda vivir en la ciudad subiendo los precios desde decisiones políticas y desde ciertas empresas que se dedican a la vivienda para hacer de la ciudad su parque temático o su monopolio. Va a ser una mañana con mucho dato económico, les decía, porque en apenas media hora conoceremos qué pasó con el paro y con las afiliaciones a la Seguridad Social. En el mes pasado venimos de un dato récord, enfatizábamos a las 8 de una EPA que fue también de récord, pero esta mañana lo que estamos haciendo es contrastar todos esos datos que han marcado objetivamente un hito en la economía con la realidad de los salarios o con la dificultad para poder acceder a una vivienda. A las 8 recordamos lo que nos contó aquí la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el día en que se publicó la encuesta de población activa, y le preguntamos especialmente por los salarios y por qué podía hacerse por aumentar los salarios. La mediana salarial en España es de 1.666 euros al mes, que no se puede vivir con dignidad con 1.666 euros al mes. Por tanto, yo hago aquí un llamamiento a la parte de los empleadores a que hagamos un país mejor. Hay que mejorar los salarios. Esta fue la respuesta cuando le preguntamos, bueno, ¿y el gobierno qué puede hacer? Su respuesta fue emplazar directamente a los empleadores, a los empresarios. 1.600 euros, decía Yolanda Díaz. Según el Observatorio de la Juventud, el salario medio de la población más joven son 1.048 euros al mes. Esos son los últimos datos, aunque este mes de agosto los actualizarán. Veremos en qué queda. 1.048 euros al mes. El alquiler medio para la población joven son 1.072, más luego los 120 euros de gastos de luz, de agua y todo lo demás. De forma que más del 70% de los hogares jóvenes están sobreendeudados. Es decir, la gran mayoría de los hogares donde habita la población joven tiene que dedicar más del 40% de sus ingresos a poder pagar el alquiler y su casa. Lo hacíamos a las 8, pero vamos a profundizar un poco más. Isabel Fernández Pedrote, buenos días de nuevo. Hola, Sasti, buenos días. ¿Qué nos encontramos ahora mismo si hacemos una búsqueda por internet? Pues mira, echándonos esta madrugada en las grandes ciudades, un estudio todo integrado en el mismo espacio, en Plaza Circular, en Bilbao, 1.100 euros, 40 metros cuadrados. En la primera página del buscador solo encontramos alquileres de temporada, siempre inferiores a 11 meses. En Málaga, un cuarto sin ascensor de 3 habitaciones por 1.400 euros. También en el centro, amueblado, este sí con ascensor, 2.300. En el Gothic, en Barcelona, una habitación en un segundo sin ascensor cuesta 700 euros, compartiendo piso. Por un estudio de 40 metros cuadrados ya piden 1.800. Para una persona sería difícil adaptarlo para una pareja. En el distrito de Chamberí, en Madrid, si buscas algo con 2 dormitorios, encontramos 51 metros cuadrados por 1.750 euros. En la zona de Moncloa, un piso de una habitación, amueblado, 1.870, y si quieres pagar menos de 800 euros, hay muy poco en el centro o dentro de la M30. Es difícil encontrar algo que supere los 25 metros cuadrados. A partir de ahí, salta directamente a los 1.000 euros. Eso por no hablar de los requisitos que te piden. En Madrid hay una inmobiliaria que en Idealista pide adelantar 6 meses en calidad de depósito, y en otros anuncios encontramos el pergamino con las condiciones del proceso de selección al que se enfrenta el interesado en la vivienda: nómina, vida laboral, que acrediten que tienes ingresos 3 veces superior al valor del inmueble y un perfil personal. A partir de ahí se cierra el proceso de selección y empiezan a recibir el veredicto en unos días, cuando el propietario escoge. Si descuelgas el teléfono a las condiciones, por ejemplo, de los 6 meses por adelantado, ellos muy educadamente te advierten. Son condiciones exigentes, ellos lo saben, pero si no puedes afrontarlo, lo entienden perfectamente, porque hay una ristra de personas. Alguien lo afrontará, ¿no? Sí, alguien lo hará por ti, ¿no? Son 39 metros cuadrados, 800 euros al mes. Eso implica que la persona interesada en este piso tiene que tener 4.800 euros para adelantar, para poder vivir en este piso, que no tiene ni siquiera ningún armario en el domicilio. Estas son las condiciones y esto es lo que te dicen. Hay algunos anuncios de vez en cuando de particulares, son muy pocos. Estos duran de media unos 15-30 minutos en Idealista. Si hablas con los particulares por teléfono, te dicen que se han sentido acosados, que no pueden más y que en poco más de media hora tienen más de 30 candidatos. Con eso es suficiente. Dan por hecho que lo alquilarán seguramente con la primera persona que vaya a abrir el piso. Las condiciones y lo que se alquila, decíamos esta mañana a las 8, un anuncio como hay tantos, de gente que la habitación, uno no se puede poner derecho porque la habitación está, llaman abobardillada, en fin, y la gente no puede ni tener una vida normal en su habitación, tiene que ir con cuidado de no darse con el techo. Gracias, Isabel. Hasta ahora. La vivienda, que sigue siendo aquí en nuestro país uno de los principales o el principal medidor de la riqueza, donde se ve la brecha entre unas clases y otras, entre aquellos que aspiran a poder acceder a una casa o que a largo plazo puedan pensar incluso
en heredar la casa, porque para mucha gente la única vía de tener algo en propiedad pues es esperar a poder heredar. Antes de entrar en eso, en cómo es la gran herencia, que también va a ampliar como nunca la desigualdad que hay en nuestro país. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar por entender, Pablo, de dónde partimos. ¿Cuál es la fotografía hoy? España sigue siendo un país de propietarios, pero son los más ricos quienes tienen en su mano la mayor parte del pastel inmobiliario. Eso es, sí, la vivienda sigue siendo la gran fuente de riqueza en nuestro país, pero no llega a todas las manos por igual. Los más ricos de España concentran hoy el 56% de la riqueza en nuestro país. La mayoría de esa riqueza es inmobiliaria y eso hace que en la práctica casi 4 de cada 10 pisos estén en manos del 10% más rico de la población. Coincide además, y como es de esperar, que los más ricos son también los más mayores, los que pudieron comprar. En España casi la mitad de las propiedades, en torno al 45%, está en manos de los llamados baby booms, los que nacieron entre el 58 y el 75. Estos son datos de un informe reciente de la Fundación AFI Emilio Ontiveros, desde donde advierten: los hijos de esa generación, de los baby boomers, tienen hoy mucho menos que ellos cuando eran jóvenes. Lo explicaba Daniel Manzano. Que sigue aumentando la brecha de riqueza intergeneracional. Los millennials hoy son bastante menos ricos para casi cualquier decil de riqueza que los boomers a la edad que ahora tienen los millennials. Tienen de hecho un 40% menos de riqueza que sus padres a esa edad. Así que esta es la primera brecha. Antes de entrar en cómo afectará esa gran herencia, recalcar que partimos ya de un punto bastante desigual. Esta desigualdad que también se va a heredar y a multiplicar. Lo que viene dentro de unos años es una herencia histórica que va a profundizar como nunca en la brecha entre gente más rica y gente más pobre. Eso es, los que ya tienen vivienda tendrán seguramente más y la mayoría de los que no pueden acceder a una se quedarán sin ella. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 80% de los españoles más ricos, el 80%, recibirá una herencia en las próximas décadas, mientras que el 70% de los más pobres probablemente no heredará nada. Es un reparto desigual a solo unos años, lo decías, de que tenga lugar una de las mayores transferencias de riqueza de la historia reciente en nuestro país. Es la herencia de los baby boomers, el grupo más numeroso de la población, que va a dejarse, calcula, más de 4 billones con B de euros a las siguientes generaciones. Lo va a transmitir a una generación que es mucho más pequeña que la generación que transmite. ¿Y esto en qué se va a traducir? En una concentración de esa riqueza con todas las desigualdades. Y es que ese informe de AFI pone el foco además en cómo la subida de precios de los últimos años, hasta un 70% en la última década, amplía también esa brecha intergeneracional. Los jóvenes no pueden acceder a un piso, mientras los que ya lo tienen engordan su patrimonio gracias a esa constante revalorización. Es una asimetría que irá a más, apuntan los análisis con esa gran herencia. Las estimaciones apuntan a que todas estas transferencias están detrás de hasta el 65% de la desigualdad que existe en nuestro país. Estamos conociendo datos récord de la EPA. Veremos a las 9 cuál es el dato del paro. Son datos que los últimos hablan de récord, afiliación récord, un dato histórico de gente que asegura que responde a la EPA en la encuesta de población activa que está trabajando, pero conviene siempre contrastar estos datos que objetivamente marcan un hito en lo económico con la realidad para muchísima y muchísima gente. Te escucho a las 9, Pablo, con el dato del paro. Es un abrazo. Precisamente, decíamos, Antón, cuando la semana pasada estuvo aquí la presidenta del Consejo de la Juventud, ella nos dijo, hay mucha gente que dice, pero es que es esta generación, esa generación que llaman mucha gente de cristal, todas las generaciones han tenido problemas. Yo no sé si todas las generaciones se han visto abocadas a una situación como esta, que se agrava, como ahora nos contaba Pablo, también con la desigualdad a través de la herencia, de lo que no van a heredar. Sí, bueno, hay que poner un poco las cosas en contexto, ¿no? La vivienda ha sido y es un problema en España, pues yo desde que tengo uso de razón. Yo no soy boomer, soy generación X, todavía estoy pagando mi piso, como creo que la mayoría de los de mi generación, pero no es, por ejemplo, no es ni de lejos la época en la que más hay que pagar por pedir una hipoteca, ¿no? En los años 90 se llegaba a pagar hasta un 16% de interés. Tampoco es la época en la que los hogares tienen que hacer más esfuerzo para comprar una vivienda. En los años 90 había que dedicar casi el 60%, entre el 60 y el 70% del sueldo, ¿no? Ni siquiera es la época en la que hay que dedicar más años a comprar vivienda. La época en la que más años tuvimos que dedicar a comprar vivienda fue el boom inmobiliario, que rozamos los 10 años, ¿no? Pero han cambiado cosas que
que hacen que esta situación, sin ser efectivamente la más grave que se ha afrontado, sí tenga consecuencias mucho más devastadoras. Por ejemplo, en los años 80 se construía 10 veces más vivienda pública que ahora. 10 veces más. En este momento estamos en un 3, algo de vivienda pública. En los años 80 rozábamos el 7 o el 8%. Había, de hecho, todos los que compraron piso en aquella época recuerdan las famosas viviendas de protección oficial, que había prácticamente en todas las ciudades y en todos los barrios. Ahora no hay vivienda pública, es que no la hay. Se ha vuelto a empezar a construir ahora, pero claro, necesitamos un ciclo de construcción. 2, en los 80 y en los 90 los salarios crecían de verdad, crecían en términos reales. Ahora no. Ahora no crecen en términos reales, crecen, entre comillas, en términos virtuales. Es decir, la capacidad de endeudamiento de esta generación seguramente es la menor de la serie histórica. Es decir, un joven de los años 80 a los años 90 tenía mucha más capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Porque tenía un salario que crecía regularmente. El joven de hoy no. Sabe que su salario como mucho se va a mantener, y son salarios que ya todos sabemos cuáles son los niveles de precariedad y la renta salarial. Tercer elemento, claro, las ciudades han crecido. Es decir, lo que hoy es el centro, en los años 80 eran las afueras. Y claro, uno compara con cuando compraron sus padres, ya, pero es que cuando compraron tus padres ese piso que ahora te parece tan céntrico, entonces era las afueras de Madrid, o las afueras de Lugo, o las afueras de Coruña. Entonces, claro, las ciudades van creciendo y lógicamente las mejores zonas están compradas y están habitadas. Y es difícil comprar una vivienda y si quieres acceder a una primera vivienda tienes que buscar espacios, efectivamente, pues como lo que hicieron tus padres. Y la cuarta razón, que a mí me parece seguramente una de las más determinantes de la situación excepcional que vivimos, junto con los salarios. Aquí el problema son los salarios. Ese es el gran problema. Aparte de que podemos discutir el precio de la vivienda, pero los salarios es el principal problema. Que antes teníamos un mercado de salida, un mercado que servía como colchón, que era el mercado del alquiler. Si no podías comprar, podías alquilar. Claro, ese colchón ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la vivienda habitacional, buena parte, un porcentaje importantísimo de la vivienda habitacional se ha ido a un negocio mucho más rápido, mucho más efectivo, en términos fiscales y en términos de beneficio, que es el alquiler vacacional, ¿no? Entonces, y eso coloca efectivamente a esta generación en una situación que, con todos mis respetos para la cita que hacías antes, ¿no? Los que ya, por desgracia, no tenemos 20 años, tuvimos que hacer frente a una situación difícil, sí, pero en un contexto que nos resultaba mucho más favorable. Cristina. Pues la verdad es que poco que añadir a la radiografía completa que ha hecho Antón. Es cierto que yo creo que cuando hablamos de la vivienda nos fijamos poco en los salarios y en la precariedad laboral. Nada, no nos fijamos nada. Exacto, y en el hecho de que los jóvenes tienen trabajo, pero no saben si la semana que viene lo van a tener, claro, y van cambiando de trabajo, pueden encontrarlo más o menos con cierta facilidad. Pero con todos mis respetos, que se entienda lo que voy a decir, con todos mis respetos, tristemente seguimos siendo un país donde las principales salidas laborales sigue siendo la hostelería y el comercio. No somos un país donde un chaval que haya estudiado una carrera de investigación o de tecnología o de ciencia tenga fácil una salida laboral. Y estamos hablando de sectores donde los sueldos son especialmente precarios, tanto el de la hostelería, que además tiene mucha temporalidad, como el comercio, son sueldos precarios y con una enorme temporalidad. Y ese sigue siendo la radiografía, aunque los datos son que aumenta el número sobre todo de cotizantes, que yo creo que sobre todo el dato en que hay que fijarse siempre, en los cotizantes. Es verdad que seguimos teniendo una precariedad laboral enorme. No sé, yo sí soy de la generación de los boomers, yo me embarqué, yo sí tengo la casa pagada. Cuando sale el tema de la edad, suerte. Claro, cuando sale el tema de la edad digo, sí, vosotros sois mucho más jóvenes, pero yo tengo la casa pagada, ¿no? Ese es siempre mi argumento. Y es verdad que con enormes dificultades, pero siempre tenías la sensación de que ibas a tener una mayor estabilidad laboral y de que tu sueldo nunca iba a menguar. De que, bueno, ibas a ir mejorando año tras año y trabajabas en empresas que a lo mejor es que tenías no 12 pagas, sino hasta 16. Es decir, que la situación era muy diferente. No, y sobre todo, si me permites, que cada año el salario crecía realmente. Claro, y crecía, no exacto. Claro, cada año tenías un poquito más de capacidad adquisitiva, ¿no? Sí, exactamente. Que decías, bueno, voy a pagar esto, pero el año que viene me va a suponer menos esfuerzo porque tendré un mejor salario. Eso es. Entonces, eso es, y yo, es verdad, yo también
entré en el mercado laboral en los años 90, que en los años 90, 80, 90 también había unos altísimos niveles de paro. Has recordado esos créditos al 12, al 13 y al 15% de interés. 16, y el 16. Eso lo he pagado yo también, pero aún así la perspectiva de futuro que teníamos en aquella generación, en un proceso político lleno de incertidumbres, pero era una perspectiva mucho mejor que la que tienen ahora los chicos. Y luego, que bueno, lo ha dicho FEDEA, lo ha dicho el Banco de España, lo han dicho todas las organizaciones, en este país necesitamos cientos de miles de pisos de nueva construcción, de alquiler social, no solo de alquiler social para jóvenes, sino también de precio asequible para clases medias. No tenemos llevamos 20 años o 30 de retraso. Por incorporar una perspectiva más, dejadme saludar a Jaime Palomera, que es doctor en Antropología Económica, codirector del Instituto de Investigación Urbana y autor del libro El secuestro de la vivienda. Señor Palomera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Estaba escuchando ahora la conversación que teníamos aquí con Antoni y con Cristina. Le querría preguntar para empezar si está de acuerdo en el diagnóstico de que tenemos un problema no solo, que también y por supuesto en el precio de la vivienda, pero especialmente en los salarios en este país. Sí, en buena medida. Es decir, hay un problema claramente de creciente desigualdad y es deseable, como se planteaba, que aumenten los salarios. Esto siempre es deseable. El problema es que el precio de la vivienda desde hace tiempo se ha desvinculado de la economía real y de los salarios. El precio de la vivienda aumenta a un ritmo muy endiablado desde hace tiempo y por lo tanto, por mucho que aumentemos los ingresos, lo que vamos a ir viendo, lo que está pasando en España y en otros países, es que el precio de la vivienda se come cada vez una parte mayor del salario. Por mucho que tú lo aumentes, si los alquileres pueden subir sin ningún tipo de límite, lo que hacen es que se tienden a comer esos ingresos, esos salarios. Pero si me permitís apuntar una cosa, hablabais de un dato muy importante que es el de la cuestión de las herencias. Sí. Está pasando en España algo muy similar a lo que está pasando en buena parte de Europa. Y es que desde hace años, desde hace unas décadas, se hizo una apuesta. La apuesta era construir una sociedad de propietarios donde todo el mundo, quien más, quien menos, iba a poder comprarse su casa con esfuerzo y también con ayuda del gobierno, ¿no? En nuestro país se hizo mucha vivienda protegida que terminó en manos de las familias en forma de propiedad privada y también enormes deducciones fiscales, en torno a 160.000 millones de euros para que la gente se pudiera comprar una casa. Esto permitió que dos generaciones, básicamente Baby Boomer y Generación X, se pudieran comprar su casa, como digo, con esfuerzo, pero que tuvieran acceso a esa sociedad de propietarios. Y el fundamento de esta sociedad de propietarios era no solamente que ibas a tener una casa, sino que la casa es la mejor de las inversiones. Esto es una política que empezó ya en los años de Thatcher, a final de los 80, en nuestro país con Solchaga y Boyer, y era una serie de medidas que hacía que tú ibas a ser propietario de esa casa, que se iba a desregular el precio de la vivienda en todos los sentidos, que se iba a hacer menos vivienda pública y también se iban a desregular los mercados del alquiler. Pero el objetivo básicamente era que, aunque los salarios bajasen, como que el patrimonio de las familias aumentaba, es decir, el precio de tu casa aumentaba, por lo tanto tu riqueza aumentaba, tu riqueza patrimonial que aumentaba compensaba la caída de los salarios reales. Esto funcionó hasta la gran crisis financiera de 2008. Desde entonces, lo que hemos vivido no es solamente una crisis coyuntural, sino un cambio de paradigma. Las nuevas generaciones están accediendo a la compra básicamente a través de la herencia. Hay quien puede, hay excepciones, pero hay millones de personas que su manera de acceder a la vivienda en propiedad va a depender de la herencia. Esto lo que hace es que cada vez más gente depende su futuro de esta gente, no de su trabajo, no del propio mérito, sino sobre todo de la familia en la que naces. Es decir, si tus padres te van a dejar o no casa en propiedad. Eso tiene muchas consecuencias en términos democráticos. Es decir, hace que la propia legitimidad del sistema democrático empiece a temblar y que los jóvenes cada vez desconfíen más de lo que la democracia liberal prometía, que es que con tu propio esfuerzo podías mejorar. Pero es que además lo que estamos viendo es que quien está adquiriendo más viviendas, quien está comprando la mayoría de casas que salen a la venta, son quienes ya tienen propiedades. Y lo que está sucediendo es lo que contabais muy bien al principio, y es que hay una concentración cada vez mayor de la riqueza
en la parte superior, entre los más ricos. Significa que a partir de ahora va a haber menos herencias, se van a heredar menos propiedades o se van a concentrar más. Es decir, vamos a una sociedad, si la vivienda sigue siendo, y nada parece que vaya a hacerlo cambiar, sigue siendo el gran indicador de riqueza que va a haber en este país, va a haber mucha más vivienda concentrada en muchas menos manos. Exacto. Y esto es muy importante porque, como decíais, es verdad que hay una crisis intergeneracional, una desigualdad entre generaciones, pero se calcula que más o menos en torno a 4 billones de euros en forma de viviendas en propiedad, 4 billones van a pasar de la generación baby boomer a la generación millennial. Pero el problema es que cuando preguntamos, por ejemplo, en Madrid y Barcelona, a las personas que viven de alquiler si esperan heredar, el 70% dicen que no. Esto significa que los millennials no van a heredar todos. Hay una parte que va a heredar y una parte que no. Que esto rompe también un mito. Es la idea de que todos los millennials, hijos de los boomers, como sus padres son propietarios, van a heredar. Pues no, lo que estamos viendo en las grandes ciudades es que la gran mayoría de aquellos que ya no son propietarios y viven de alquiler, lo que dicen cuando les preguntamos en los estudios que vamos realizando es que no esperan heredar. Y esto tiene que ver con que una parte muy importante de las viviendas en manos de la generación baby boomer se las van a terminar quedando aquellos que ya tienen muchas casas. Esto, por ejemplo, va a pasar en el momento de la jubilación. Hay muchas personas mayores que para poder tener una jubilación digna van a tener que venderse la casa, pues por ejemplo para pagarse la residencia. ¿Quién compra esa casa cuando sale al mercado? No la compra un millennial trabajador que va a tener su primer piso, sino que la compra alguien que ya tiene un número importante de propiedades. Pero esto, yo os doy un dato. Sí. Por entenderlo, es que esta vivienda no la compra entonces, no la van a comprar cuando decimos que muy poca gente va a tener muchas casas. No solo estamos hablando de los llamados grandes tenedores o fondos de inversión, también estamos hablando de personas que tienen una propiedad, que van sumando otra propiedad y que la propiedad es de alguna manera lo que les garantiza, pues como usted decía ahora, las pensiones. Sí, pero fíjate que la mayor concentración se da entre aquellos que tienen más de 10 propiedades. O sea, sí que son grandes tenedores. Claro, es que de hecho en la última década lo que hemos visto es que hay una minoría de la sociedad, el 5% más rico, que ha entrado en el club de los grandes tenedores. Y el dato que os iba a dar es este, y es que en los últimos 10 años el número de grandes propietarios, es decir, quienes tienen 10 o más casas, ha aumentado un 20%. Cuando tú miras cómo se están repartiendo las viviendas en propiedad, lo que ves es que se están redistribuyendo hacia arriba, que el mercado lo que está haciendo es poco a poco ir concentrando los pisos que salen a la venta en manos de quienes ya tienen muchos. Eso poco a poco, tanto en España como en muchos países de nuestro entorno, lo que nos va llevando es una sociedad cada vez más rota, más partida. Cuantas más propiedades tienen los más ricos, más ingresos pasivos tienen, que significa básicamente que tienen más rentas del alquiler. Cuantas más rentas del alquiler tienen, más necesidad tienen de comprar más casas, porque si tú tienes mucho líquido, ¿qué haces? Pues es verdad que puedes invertirlo en oro o en otro tipo de inversiones, pero una de las principales cosas que vas a hacer va a ser comprar más casas. Es un círculo vicioso que la única manera de romperlo es mediante unas nuevas reglas del juego, básicamente fiscales. No hay grandes soluciones o grandes inventos. Históricamente, este tipo de círculos viciosos se han conseguido superar o romper mediante una fiscalidad que permita que las viviendas no sigan redistribuyéndose hacia arriba a la velocidad a lo que lo están haciendo. Un análisis, una perspectiva de lo que está ocurriendo y sobre todo de lo que puede ir ocurriendo. Queríamos esta mañana enfatizar a partir de ese estudio de la Fundación AFI Emilio Ontiveros de cómo no solo la vivienda sigue siendo, como decía, el gran indicador de propiedad y de riqueza y que distribuye también la desigualdad en nuestro país, sino de cómo esto va a ir evolucionando a partir de las herencias de aquellas personas que la única manera para acceder a la propiedad es a través de aquello que heredarán de sus padres. ¿Qué ocurre cuando esas herencias ya no se van a producir? Por todo esto que acabamos de describir en el análisis que nos ha ayudado a hacer Jaime Palomera. Pues de eso estamos hablando esta mañana. Así que, señor Palomera, doctor en Antropología Económica, codirector del Instituto de Investigación Urbana, le agradezco mucho su tiempo. Un saludo y buenos días. Gracias a vosotros, un abrazo. Monrossi. Bueno, creo que aunque los datos avalan que evidentemente existe una brecha generacional en cuanto al acceso a la vivienda que comentabais antes, que
creo que la situación se ha agravado tanto en los últimos años que ya casi trasciende el mero hecho de que sean los jóvenes los que ya simplemente tienen problemas de acceso a la vivienda. Esta misma mañana aquí habéis escuchado las declaraciones de una persona de 45 años que se ha separado y se ha tenido que ir a vivir con su madre aunque tiene un trabajo estable, porque no puede pagarse un alquiler en la ciudad en la que vive. Y en realidad es que yo creo que ante lo que estamos es como un retrato muy nítido de una evidencia de dos clases, una dicotomía social en este país. Quienes viven de ser propietarios de vivienda, no digo quienes son propietarios, sino quienes viven de ser propietarios de vivienda, de ser rentistas, y quienes sobreviven para poder pagarse donde viven. Y ante esa tesitura es ante la que se tiene que situar la política, justo ante esa tesitura, ante la tesitura de si la vivienda en este país debe ser principalmente un derecho de quienes son propietarios a enriquecerse a costa de los demás, o un derecho básico al que tenemos que tener todos acceso. Y por tanto es un problema exclusivamente de voluntad política. Que es complicado, que es un lío competencial, que no hay soluciones mágicas, por supuesto, eso ya lo sabemos. Pero para eso está la política, y se han afrontado problemas de intervención en el mercado directamente, de intervención de precios en este país, desde el precio de la electricidad, el precio en su día en la pandemia de productos básicos como la mascarilla, se han afrontado y se han intervenido. Ya sabemos cuál es el concepto que tiene la derecha de este tema del acceso a la vivienda. Bueno, pues que se construya mucho, que los que construyen y los que son propietarios se enriquezcan todo lo que pueden, y que el resto que arree y se las apañe como pueda. Y si tiene que compartir piso con 45 años, 50 años, se tiene que ir a casa de su madre, o se tiene que ir a vivir a apartamentos de 30 metros a 70 kilómetros de su lugar de trabajo o del centro de las ciudades, pues que se vayan. La izquierda, en teoría, y digo en teoría porque los resultados son, siendo prudentes, muy modestos en 8 años de gobierno progresista, el proyecto que debe defender, o las soluciones que debe defender para el tema de la vivienda, son absolutamente las contrarias. Y es verdad que se han implementado algunas medidas y que están contando con la oposición principalmente de las comunidades autónomas del Partido Popular, pero vamos para 8 años de gobierno, y este gobierno en gran parte de esos 8 años ha arrastrado los pies. La pasada legislatura la invirtió prácticamente íntegra a discutir en el seno del gobierno sobre una ley de vivienda que ahora mismo está dando muy pocos resultados, y debería ser consciente de que no hay otra cosa ahora mismo que afecte a más millones de ciudadanos que la imposibilidad en este caso de acceder a una vivienda. Con el dato recién publicado del paro y afiliaciones a la Seguridad Social, del que acabamos de informarles a las 9 de la mañana, que habla de una ligerísima caída del paro y de una muy ligera también aumento, de una ligera crecida en las afiliaciones, apenas 4.000, por tanto un frenazo en la contratación. Es el dato del paro que refleja la foto de cómo está en este momento tanto el empleo como el desempleo, en este caso, como las afiliaciones, las contrataciones en nuestro sistema, que estamos contrastando esta mañana con el precio de la vivienda y sobre todo la evolución o la no evolución de los salarios. Hablábamos antes con Jaime Palomera. Este sábado en A Vivir habló Lourdes Lancho con Javier Burón, que es director gerente de la empresa de vivienda pública de Navarra, y él hacía esta reflexión sobre algo que comentábamos también aquí en esta conversación en el arranque del Abierto, en cómo hay una generación que ya puede ser propietaria de vivienda y que, decía él, también a ellos les corresponde asumir un sacrificio en la venta o en el precio de los alquileres de sus inmuebles. Yo lo que creo es que cuesta mucho mirarle a los ojos a tus propios votantes, a la Boomer Buffe, y decirles: mira, vivisteis, os habéis esforzado, habéis trabajado duro, habéis hecho progresar el país, le habéis dado formación a vuestros hijos, os tenemos un montón de cosas que agradecer, pero el modelo inmobiliario os ha ido queriendo beneficiar casi en todos los momentos de vuestra vida, y ahora tenéis unos bienes a los que les traéis un rendimiento y tenéis que bajar el pistón. Tenéis que ganar. Había otra reflexión interesante de Javier Burón cuando comparaba, ahora que Monrosi hablaba de las políticas, y por aquí quiero que sigamos el análisis. Él comparaba el modelo Madrid con el modelo, digamos, que aplican ahora en Cataluña, emulando políticas puestas en marcha en Navarra o en el País Vasco. Y tenemos dos modelos encima de la mesa, y cualquier persona que nos escuche pues me entenderá muy bien. Oye, mira, ¿qué va a funcionar mejor? Madrid, con 278.000 nuevas viviendas, que van a acabar siendo todas viviendas de mercado, y sin control de alquileres, y toda una jungla, porque nadie inspecciona y sanciona nada, y ahí cada uno hace lo que le da la gana. ¿Eso va a funcionar mejor? ¿O va a funcionar mejor el modelo de Cataluña, con 50.000 viviendas protegidas, que sean siempre protegidas y que sean siempre asequibles, gestionadas por operadores públicos y privados que trabajan juntos?
Lo que nos devuelve un poco, Antón, a la pregunta que nos planteaba Monrosi: ¿qué puede hacer la política? ¿Qué consensos hay? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la limitación de los precios? Es decir, estos dos contrastes, creo que el modelo en que lo explicaba Burón de Madrid y Cataluña simplifica, pero a la vez nos ayuda a entender dos maneras de aproximarse al problema. Bueno, dos modelos. Llevamos 4 décadas sobre dos modelos de afrontar las políticas públicas de vivienda, ¿no? Dos modelos que con el tiempo han tendido a acercarse, y yo creo que eso ha generado un consenso en el lugar equivocado en torno a las bondades del mercado para resolver la cuestión de la vivienda, y que ahora, bueno, pues esos dos modelos empiezan a distinguirse otra vez nítidamente ante la evidencia de que esto, con la mano invisible del mercado, que diría Adam Smith, no se va a arreglar, porque en este caso la mano invisible, además de invisible, es un poco tonta y no sabe exactamente cómo gestionar esta situación. El mercado no nace para redistribuir la riqueza. El mercado acaba respondiendo a una serie de dinámicas que se explicaban antes, ¿no? Se está produciendo una concentración de vivienda. Bueno, igual que en su día con políticas fiscales se estimuló la compra de vivienda, con políticas fiscales hoy se puede desestimular la concentración de la vivienda. Pasa que efectivamente hay que tomar la decisión, y esa no es una decisión popular en un país donde muchos de los que votan a los dos grandes partidos da la casualidad que también son propietarios de una vivienda. Por cierto, en la tertulia yo creo que habría que dividir no entre jóvenes y viejos, sino entre los que son propietarios como Cristina y todos los demás, y los que estamos pagando una hipoteca. O incluso alguna ventaja tendría que tener la edad. Claro, ahí estamos, ya, pero es que yo tengo edad y no tengo esa ventaja tampoco. Entonces yo sí que soy perjudicado. Bueno, la primera cuestión, la política fiscal. La primera cuestión es: hay que tomar la decisión de intervenir, porque esto solo no se va a arreglar. Punto 2. La política fiscal sirve para impedir que se produzcan estas concentraciones, igual que sirve para impedir los sobrebeneficios. Es decir, si se están generando sobrebeneficios en un sector, eso se puede tasar fiscalmente y se puede castigar fiscalmente para que, efectivamente, como decía el invitado a La Vivir, los propietarios bajen el pistón. Aunque, sinceramente, yo no creo que la política de vivienda en España se resuelva a base de la buena voluntad de la generación de los boomers. O sea, a ver si ahora los boomers van a ser los culpables de lo que está pasando con el alquiler turístico. O a ver si ahora los boomers van a ser los culpables de que se haya renunciado a construir vivienda pública pues en las últimas 3 décadas, ¿no? Y un elemento que para mí es esencial y fundamental: hay que acabar con el agujero negro del alquiler turístico, porque eso es un pozo sin fondo de dinero negro y de fraude fiscal, que es lo que hace que el negocio sea tan lucrativo y tan rentable. Igual que en su día se entró en el mercado del alquiler y hizo muy bien Hacienda, y ahora el alquiler está muy vigilado fiscalmente, esto tiene que empezar a ser vigilado fiscalmente, porque buena parte de los beneficios y esta necesidad de meter todos los pisos ahí es que eso es un pozo sin fondo. Un pozo sin fondo de beneficio, de dinero negro y de fraude fiscal. Y finalmente hay que decir a la gente que esto no se arregla mañana, que no hay soluciones mágicas, y que efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo enorme de construcción de vivienda pública que nos aseguremos que no acabe en la especulación. Pero claro, ese es un ciclo que como mínimo es una década. Pero no podemos seguir siendo un país que está en la mitad de la media europea de vivienda pública en este momento. La mitad. Es que Alemania, por cada vivienda pública que tenemos aquí, Alemania tiene 4. Y ellos tienen también un problema con el precio de la vivienda. Porque efectivamente, lo decía muy bien el invitado, el precio de la vivienda está desvinculado de la realidad de los salarios. Tiene su propia inflación, sí. Claro. Su propio Pero índice. también, volvemos a lo mismo, la capacidad, en este país, llevamos 2 décadas en un crecimiento real de los salarios. Así es muy difícil acceder a nada. Ni a la vivienda ni a nada. Y luego, hablando de política, también estaría muy bien que los anuncios de promoción de obra pública, si es que esa es una parte de la solución, que parece que mayor o menor, pero es una parte de la solución, no se vengan a acumular en las campañas electorales, como nos pasó en la de, yo creo que fue la de mayo, ¿no? En aquellas autonómicas y municipales en las que hubo una cascada de anuncios. 183.000 pisos propuso, siguiendo la suma, Pedro Sánchez. Pues. Sería interesante, estamos a mitad de la legislatura, sería interesante de saber de esos 183.000 pisos exactamente en qué punto estamos, porque yo creo que uno de los grandes problemas
en un asunto que tiene muchos, es muy complejo y depende de muchas cosas, porque, por ejemplo, la figura del rentista ha existido toda la vida, pero lo del piso turístico no. Eso es un fenómeno nuevo que ha venido todavía a dificultar más la situación. Bueno, sí existía, pero no en estas dimensiones. No, pero era más de playa, de veraneo, del alquiler de playa, de veraneante de playa, sí. Pero no era el día a día de las ciudades, ni mucho menos como es ahora. Entonces yo creo que ahí tenemos el primer gran problema, es que la administración, ya que hablamos de la administración local, autonómica y nacional, no ha hecho su parte. Es que no ha hecho su parte, es que recordaba Antón el dato de que en los años 80, porque he tomado nota de los datos que ibas dando, Antón, se construía 10 veces más vivienda pública que ahora. Sí. Es que tenemos el problema de que se dice, bueno, ¿qué hacemos? Venga, zonas tensionadas, se limita la subida de los alquileres. Bien, ojo, que este era un modelo y lo ha recordado Monrosi. Costó toda una legislatura que se pusieran de acuerdo Unidas Podemos y el PSOE, porque nunca fue el modelo del PSOE. Entonces el primer negociador fue Ábalos, el que empezó negociando con Pablo Iglesias y luego con Yone Belarra, y lo de las zonas tensionadas y el control de los alquileres nunca fue el modelo del PSOE, y Ábalos nos explicaba que esto, el efecto que iba a tener en un país, además que tenemos un concepto de ser un país muy de propietarios, esto lo que iba a hacer era detraer la oferta, y en algunos casos está pasando que está detrayendo la oferta, pero en todo caso, primero la administración la que tiene que hacer su parte, pero en algún momento hay que empezar, porque esto es a largo plazo, porque esto no se construye en 2 días. Claro. Había propuestas interesantes, una de las últimas veces que se habló de este tema, por ejemplo, que era blindar en la vivienda de protección oficial, de modo que jamás pase al mercado. No vuelva a pasar al mercado, ni pasando 10 años, ni 12, ni 15. Tú la adquieres en unas condiciones y si la quieres vender, la tienes que vender en las mismas condiciones, hombre, teniendo en cuenta el incremento del índice de la vida, pero en las mismas condiciones en las que tú la has comprado. No te casas tampoco con la vivienda, no estás condenado a vivir siempre en ese sitio. Pero es verdad que nunca deberían dejar de tener esa protección especial. Esa puede ser una de las medidas. Y luego, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque cuando se habla de los boomers, que somos los grandes propietarios, el 45% de la vivienda, es verdad que en muchos casos esos boomers, y termino muy rápido, han podido dar a sus hijos una educación en la que ellos ni aspiraban, pero luego cuando llega la hora de la verdad, que es la hora del el empleo, el trabajo y la vivienda, es cuando se produce el gran muro. Bueno, sí. Yo creo que en este tema es fundamental ir al origen del planteamiento, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que también son muy importantes, como por ejemplo los salarios, ¿no? La revalorización salarial. En este país este gobierno sí que lleva a gala una política laboral que ha supuesto la revalorización de los salarios, principalmente remolcados a costa del salario mínimo interprofesional de manera exponencial en los últimos años, o la construcción de vivienda de protección. Da igual, si no vamos al meollo de la cuestión, que es reventar las reglas del juego que están marcando un mercado inmobiliario que básicamente enmascara una economía explícitamente extractivista, es decir, las rentas de la mitad del país están yendo a enriquecer a la otra mitad del país, mientras que no vayamos a alterar esas reglas del juego, lo demás da igual que suban los salarios 100, 200, 300, 400 euros al mes, si un propietario de una vivienda tiene derecho a pedirte de 700 euros a 1.400 al mes siguiente, o da igual que construyamos decenas de miles de viviendas protegidas si legislamos, y lo decía ahora mismo Cristina, si legislamos en favor de que esas viviendas protegidas pasen al mercado libre cada vez en menos tiempo. En los últimos 5 años en este país han pasado al mercado libre 230.000 viviendas. Viviendas de protección oficial que hemos pagado con nuestros impuestos y que han contribuido a que unos pocos se enriquezcan. Y eso es política. Hay gente, hay proyectos políticos que defienden que la vivienda de protección oficial, por ejemplo, pueda salir al mercado cuanto antes. Lo hemos visto en el caso de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno, el proyecto de ley que tiene de ley de la vivienda. Y eso es política. Por tanto, hay que decidir qué pesa más, el derecho de un propietario a enriquecerse a costa de un trabajador que intenta sobrevivir para pagar un piso, en muchos casos de ínfimas condiciones,
¿O hay que proteger ese derecho, en teoría, básico del acceso a la vivienda? En eso es en lo que se tiene que posicionar la política. Y una vez que se posicione, pues tomar decisiones. Claro que no hay recetas mágicas y que no vamos a acabar mañana por la mañana con este problema, pero se están arrastrando los pies a la hora de decidir y de acotar el margen de actuación de, por ejemplo, grandes capitales extranjeros que vienen cada año a nuestro país a comprarse decenas de miles de inmuebles para especular con ellos, o, insisto, el derecho a que de la noche a la mañana alguien se pueda comprar un bloque de vivienda y a familias que llevan ahí toda la vida pedirle que paguen el doble o el triple de alquiler de un día para otro, porque esas son las políticas que están arruinando proyectos de vida íntegras desde hace décadas en este país. Él decía que la confrontación de modelos nos hace aterrizar en otra de las polémicas que seguro esta semana irá creciendo un poco de vuelo, con esas declaraciones de Salvador Illa este fin de semana en el diario Ara, en el contexto de las negociaciones por la financiación singular de Cataluña. El presidente de Cataluña habla de dumping fiscal madrileño. Ellos defienden un modelo económico de acumulación insolidaria de recursos. Acumulan, generan mucha prosperidad y en vez de compartirla, lo que hacen es una acumulación insolidaria con rebajas fiscales que alteran la competencia entre territorios. Yo creo que hay que poner freno a esta competencia desleal, a este dumping fiscal. Esto de bajar impuestos con la mano izquierda y con la derecha pedir más recursos. Habla ella de competencia desleal, le contestó Ayuso en Twitter, dice: Madrid aporta el 80% de su recaudación, el 70% de la caja común, solo con el margen regional bajamos los impuestos, mientras la Generalidad, ella lo escribió así, Generalidad, fríe a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles. Es verdad, Cristina, que la polémica no es nueva, es verdad que esto lo hemos escuchado de otros presidentes autonómicos y de otras comunidades, todo parece que vuelva más en agosto, pero es verdad que el contexto distinto en esta ocasión es esa negociación para una financiación singular. A ver, yo puedo entender la legitimidad efectivamente de otros territorios que entiendan que hay una competencia por parte de Madrid. Ojo, Madrid ejerce su ámbito de competencia, que puede ejercer cualquier otra comunidad. Quiero decir con esto que no se está saltando la ley, que eso yo creo que es importante. Y me parece paradójico porque lo dice el presidente de una comunidad autónoma que está negociando un modelo de financiación singular similar al cupo vasco, y que hay que recordar que tanto el sistema vasco o navarro son sistemas profundamente insolidarios con el conjunto de España. Y se está intentando, y claro, ¿qué pasa? Que en el asunto de Cataluña es mucho más grave porque representa el 19% del PIB de este país. Es un motor de España-Cataluña, sin ninguna duda. Y esa es la gran paradoja. Yo no le veo, considero que ya esté tan preocupado por el tema del dumping fiscal, de la competencia que Madrid puede hacer, sobre todo a las comunidades limítrofes, Castilla-La Mancha, Castilla-León, sino que está preocupado por la competencia que Madrid ejerce con Cataluña. Esa es su principal preocupación. Conocimos un informe de financiación singular en el que había una cláusula ante Madrid en la que se decía: a mí usted me va a dar la recaudación y la gestión de mis impuestos, pero quiero que limite la capacidad que tiene Madrid de manejar, de determinar cuál es su margen de maniobra con la parte que tiene cedida de impuestos. Me parece escandaloso por parte de Salvador Illa. No sé, ha habido una especie de yo creo que Salvador Illa, siempre se habla de las dos almas que tiene el PSC, ¿no? Y que siempre se habla de un alma más soberanista que ha provocado a veces trasvases, ¿no?, entre el PSC, RC. Pues yo creo que practica una especie de soberanismo light, de soberanismo soft, no sé si, la última encuesta del CEO en Cataluña. ¿Tú crees que Salvador Illa es realmente un soberanista? No lo creía. No lo sé si es una cuestión también de posicionamiento político, por si ve algún peligro o algún riesgo, ¿no? Teníamos el último sondeo del CEO que hablaba de que la horquilla más alta, evidentemente la horquilla más alta no se suele dar. Habría la posibilidad de una alternativa a un gobierno de Salvador Illa en la horquilla más alta y de que se recuperaba un poquito, ¿no?, el tema independentista. Pero es una especie, es que desde, es verdad, y esto a mí directamente me lo ha confesado cargos de la Generalitat, de que Madrid y la financiación de Madrid se ha convertido en un objetivo. Y hemos pasado una especie un poco del España nos roba al Madrid nos roba. O sea, que decir que el problema de financiación de Cataluña somos Madrid me parece un juego como poco tramposo. Monrossi.
Bueno, que la Comunidad de Madrid viene ejerciendo políticas de dumping fiscal desde hace décadas y especialmente bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso es un hecho constatable en los datos. Por ejemplo, ya se documentaron los trasvases de un montón de grandes patrimonios a la Comunidad de Madrid por el simple hecho de la bonificación absoluta decretada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso de ese impuesto, del impuesto de patrimonio. Y eso genera el trasvase principalmente, y esto hila también con la discusión que teníamos antes, de patrimonios basados en el rentismo que encuentran en la Comunidad de Madrid su pequeña especie de paraíso fiscal. En competencia desleal, por supuesto, con otras comunidades autónomas, y también cayendo en la contradicción que sí que comparto, que señalaba el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de que mientras reduce la capacidad de recaudación de la Comunidad de Madrid, achaca al gobierno central de Pedro Sánchez no tener recursos suficientes, por ejemplo, para tener las urgencias disponibles en verano en la sanidad pública madrileña o para tener los recursos suficientes en la educación pública. Por tanto, esto es un hecho constatable y yo creo que difícilmente debatible. ¿La Comunidad de Madrid ejerce política de dumping fiscal? Sí. Ahora bien, dicho esto, que la Comunidad de Madrid ejerza políticas de dumping fiscal legitima al gobierno de la Generalitat de Cataluña para romper las reglas del juego de la financiación autonómica y desmarcarse con una hacienda propia que beneficie a un territorio ya de por sí beneficiado desde un punto de vista económico y eminentemente rico? Pues mi respuesta clara y rotunda es no. Si un proyecto progresista siempre defiende que quienes tienen más tienen que pagar más impuestos, hablando de personas, pues no encuentro razón alguna por la que no tenga que ser así, hablando de territorios. Antón. Bueno, se han puesto muchos temas encima de la mesa. Lo primero, decirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid que, hombre, aunque solo sea por educación, es Generalitat, ¿no? O sea, no hace falta, no sé, es tan innecesario, es tan ridículo no recurrir a ese tipo de cosas, así como nota a pie de página, ¿no? Y después, a ver, yo creo que es importante no confundir que haya un sistema centralizado con la solidaridad. O sea, que exista todos tengamos el mismo sistema fiscal, sea garantía de solidaridad. Por ejemplo, con el sistema actual podemos preguntarle a una comunidad que Sastre conoce muy bien, Valencia, que nos puede dar a todos lecciones de solidaridad, porque ellos sí que dan mucho más de lo que reciben y llevan así bastante tiempo. Entonces, y aquí no hay cupo ni hay nada, no. Es este sistema que castiga sistemáticamente a determinadas comunidades y beneficia a otras. Galicia, por ejemplo, es otro caso bastante claro, ¿no? Tener una población dispersa es algo que nadie nos compensa y que tenemos que asumir con nuestros propios recursos. ¿El sistema de cupo es insolidario? No, el sistema de cupo lo que es responsable. Porque si a la Hacienda Vasca le va mal, no está papá Estado detrás. Si la Hacienda Vasca tiene dificultades para financiarse en los mercados, no está papá Estado detrás. Se tienen que financiar ellos con sus recursos y su sanidad y todos sus servicios con sus propios recursos. Yo me parece que haya una comunidad o otro territorio que quiera tener ese sistema no me parece insolidario. O sea, el hecho de que yo quiera algo no significa que vaya a ser insolidario con ninguno de vosotros. Igual que el hecho de que vosotros no lo queráis afecta a mi derecho de quererlo. Entonces, si se puede ir sinceramente, yo creo que tenemos un problema grave en España, no tanto de dumping fiscal como de ilusión fiscal. Es decir, muchas comunidades autónomas de todos los colores que se han instalado en una ilusión fiscal, ellas son las que bajan los impuestos y ellas son las que le ahorra dinero al contribuyente. Y el malo es el Estado, que o es el que cobra los impuestos o es el que le niega o nos niega los recursos que en justicia nos corresponden. Y mientras no se rompa esa dinámica va a ser muy difícil encontrar un sistema de financiación. ¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo de un sistema de financiación en este país? Aparte de la crispación, la polarización, nunca ha sido fácil. Porque al final el único que asume la responsabilidad es el Estado central. Y las comunidades autónomas que deberían asumir su cuota parte de su responsabilidad están mucho más cómodas en el papel de no, yo soy la que bajo impuestos.
La que sube impuestos y la que cobra impuestos es el Estado. Y el responsable de que nuestra sanidad esté como esté o nuestra educación esté como esté no soy yo, que es el Estado que no nos da los recursos que nos corresponden. Entonces sería muy bueno, si queremos empezar a construir un sistema que realmente se pueda ir corrigiendo y arreglando con pactos regulares, distribuir un poquito más la responsabilidad fiscal. Porque sin responsabilidad fiscal es imposible llegar a acuerdos. Mientras varios de los actores que se sientan a la mesa estén instalados en esto que llamaban los economistas en los 90, ¿no?, la ilusión fiscal va a ser muy difícil llegar a un acuerdo, porque es una posición políticamente muy cómoda. Yo soy el de las buenas noticias, los de las malas noticias son todos los demás. Cristina. No, yo quería recordar que el Estado somos todos, ¿no? Cuando se dice es que luego piden dinero al Estado, es que el Estado somos todos los contribuyentes de este país, también los madrileños, también los andaluces. Los vascos no. Bueno, exacto, ni los vascos ni los navarros. ¿Tú crees que no es un modelo insolidario? Porque es verdad que cuando les va mal, pues tienen otras dificultades, pero tienen un sistema económico que hace que en el peor de los momentos, pues ellos puedan resistir mucho mejor que el resto de las comunidades. Y luego, a mí me parece una acusación total y absolutamente injusta, y creo que está alentando una especie de esto del enemigo común, hablar de la acumulación insolidaria de Madrid. Cuando, hombre, pueden quejarse Valencia, puede quejarse Murcia, que tienen un problema de financiación enorme que no se soluciona. Cataluña no es de las peor paradas, ni mucho menos. Y es que a mí me cuesta en todo caso mucho hablar de territorios, porque creo que aquí los que hacen la declaración somos los ciudadanos, no lo hacen los territorios. Y esto, bueno, fue en época de Montoro, precisamente cuando se empezó a hablar de las balanzas fiscales y de los territorios. Evidentemente Cataluña no es ni de lejos de las peor financiadas, y creo que esta acusación de la acumulación insolidaria, hablando de Madrid, cuando somos de las que más aportamos a la caja común, lo que haga falta que haya que aportar, que además es que ni me lo planteo, sé que aportar eso se aporta, me parece profundamente injusto. Da la sensación de que aquí en Madrid nos metemos el dinero debajo del colchón. Yo creo que hay que establecer el paralelismo que comentábamos antes para entender si es justo lo que plantea ahora Cataluña, la Generalitat de Cataluña. Bueno, en realidad lo que concede la Generalitat de Cataluña a algunos de los socios de gobierno, porque sabemos que este pacto se hizo también, al calor no solo de la investidura de Salvador Illa, sino en el marco de la dependencia política del Partido Socialista en España y de Pedro Sánchez para gobernar con el independentismo catalán. Insisto, si defendemos que las personas físicas con más ingresos tienen que aportar más, por ejemplo, para la sanidad y la educación pública de los que tienen menos recursos, porque en eso se basa la igualdad de oportunidades y el Estado de Derecho, no entiendo por qué el planteamiento debe ser diferente para los territorios. Y esto no va de, oye, perdona, es que yo me he levantado y quiero ser más responsable y gestionar mis propios ingresos y mi propia recaudación. No, esto va de privilegiar a unos territorios sobre otros. De eso va. No va de otra cosa. Va de privilegiar a territorios que tienen más recursos para que se queden con más recursos bajo única y exclusivamente ese argumento, que ellos tienen más recursos y que aportan más que otros. Pues sí, Cataluña y otros territorios del Estado, también Euskadi, se han beneficiado, por ejemplo, de políticas industriales del Estado, y también en otros momentos de la historia han ejercido de dumping fiscal y casi de dumping laboral con otros territorios mucho menos beneficiados históricamente en este país. Y ahora lo que están diciendo es que, oye, es que nosotros tenemos un IRPF superior a Extremadura, a Andalucía o Murcia, y por tanto aportamos más impuestos y más recursos al proyecto global. Y eso es injusto. No, eso no es injusto. De eso va la solidaridad fiscal. Y si de eso va la solidaridad fiscal entre ciudadanos, insisto en que no entiendo por qué el planteamiento debe ser diferente para territorios. Porque los territorios son diferentes. No, y tienen necesidades diferentes. No, los territorios no son diferentes. Un sistema la diferencia como el no catalán, significa Antón, necesariamente privilegio. Sí, claro que sí. Entonces, igual que la uniformidad no significa necesariamente solidaridad. No habléis a la vez, Antón. Perdón, Cataluña está planteando esto para ser más solidaria, ¿no? Y para aportar más dinero, o para privilegiar a los ciudadanos catalanes que tienen más IRPF, por ejemplo, respecto a los del campo de Gibraltar. Hombre, claro, por supuesto, y están en su derecho, Deja que hable Antón ahora, están en su derecho los gobernantes catalanes de reclamar algo así, pero nosotros estamos en la obligación de explicar por qué lo hacen. Antón.
Bueno, pero habrá que explicarlo poniendo encima de la mesa la realidad. Y la realidad es que el sistema, Cataluña lleva contribuyendo al sistema de financiación común y a la solidaridad interterritorial en las últimas décadas. ¿Y cuánto tiempo tiene que durar esa solidaridad? Tiene que Mientras ser que sea siempre una la comunidad misma. rica. Los territorios, ¿qué han hecho los territorios que han recibido esa solidaridad con esos recursos? Es que esos debates hay que ponerlos encima de la mesa. Y yo vivo en una comunidad autónoma que tiene una fisonomía y un territorio muy peculiar y una población distribuida de una manera que no se parece en nada a la de Cataluña. Entonces yo necesito un tratamiento fiscal diferente, porque tengo necesidades diferentes. Entonces la diferencia no significa privilegio, igual que la uniformidad no significa solidaridad. Entonces yo creo que lo que es importante es plantear el debate fiscal en términos fiscales, no en términos de agravio comparativo, quién recibe más, quién recibe menos. Tendrá que estar relacionado con la capacidad de cada uno de esos territorios, con la capacidad de las personas que viven en esos territorios, con las necesidades de esos territorios, con las deudas que puedan existir entre unos territorios y otros. Pero no, yo no creo sinceramente que el planteamiento catalán, que es discutible y no estoy yo aquí para defenderlo ni mucho menos, se basa en una idea de que queremos privilegios frente a otros territorios. Cristina, A lo mejor lo que ponen encima de la mesa es, oiga, a lo mejor ha llegado el momento, después de 40 y pico años de sistema de financiación autonómico, de replantearse si la solidaridad territorial funciona como debería estar funcionando y si la responsabilidad fiscal que están asumiendo los diferentes territorios se corresponde con los recursos que reciben. Cierro contigo, Cristina, que No, quiero a mí cambiar hay de un asunto. concepto que me parece aberrante, que es el de la ordinalidad. Como yo aporto más, tengo derecho a más. Ese es el principio. No, tengo derecho a mantener mi renta. Es como si yo pago más impuestos que mis vecinas y exijo para ello una mejor sanidad y una mejor educación pública porque aporto más. De principio, o sea, el principio de redistributivo que tienen los impuestos y de solidaridad. Es que como hablamos entre territorios, vamos a hablar entre ciudadanos. De solidaridad entre ciudadanos es básico en un Estado de Derecho. Lo que pasa que cuando dices, entiendo la filosofía de hablar como ciudadanos, no como territorios, pero al final el que es imposible en la hora de territorios cuando tú piensas en una persona que va a la sanidad pública de Extremadura o de Cataluña, o de Andalucía, o de Madrid, efectivamente. Y quieres ver, es decir, al final los territorios son los servicios que recibimos también los ciudadanos y la financiación de esos servicios. Somos los ciudadanos los que tenemos que tener absolutamente, derecho pero también, a una cartera de servicios públicos evidente, todos. Hay otro debate. Vivas donde vivas, con todas las dificultades que puede tener la despoblación, hay otro debate, y lo cierro aquí, que es también la oportunidad, es decir, el por qué surgen los debates. Estamos hablando de esto porque hace un año se necesitaban los votos de Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa, y eso es lo que ha acabado propiciando un debate que al final arrastra sobre dice Antón, el debate sobre, oye, tenemos durante mucho tiempo, este país ha tenido la incapacidad. Y yo es que recuerdo, yo cubrí ruedas de prensa de Pedro Solbes cuando era ministro y hablaban ya de la financiación autonómica y aquello acababa, pues sí, gastábamos muchas horas en hacer muchas crónicas, pero acabó en lo que acabó y aquí estamos. Y efectivamente este país necesita un debate sobre eso. Pues parece que sí, ¿no? A la vista está. La cosa es que tenemos que ser conscientes de, bueno, este debate viene propiciado por la coyuntura política por la que viene propiciado. Coyuntura política, los currículums, que de pronto han aparecido también en la crónica política. Hoy además con una novedad que están contando nuestros compañeros de Radio Madrid. Valeria Chamorro, buenos días. Buenos días. Y es el caso de Ana Millán. Ana Millán es número 3 del Partido Popular de Madrid, es la vicepresidenta de la Asamblea Regional y se presentó como licenciada cuando en realidad Valeria no había terminado sus estudios. Así es, Millán inició su carrera en la política presentándose ante los vecinos de Arroyomolinos, un municipio al suroeste de la Comunidad de Madrid, como licenciada en Ciencias Políticas. Y lo hizo no en una ocasión, sino en al menos 2 en las elecciones municipales de los años 2003 y 2007, como consta en la propaganda electoral que distribuyó su partido durante esas campañas. A día de hoy, sin embargo, no hay ni rastro de esa formación universitaria en el currículum oficial de la vicepresidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y número 3, como decías, de Isabel Díaz Ayuso. No aparece esa licenciatura, como digo, aunque en el currículum que facilitó a la Asamblea sí figura una diplomatura
diplomatura en Gestión y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. La respuesta de Millán, que según el PP no se encuentra en España ahora mismo, ha sido pues desvincularse de la elaboración de esos folletos, pero no explica cómo le atribuyeron una formación que en realidad no tenía. Lo que sí ha hecho es reconocer que esa licenciatura la empezó, pero que nunca llegó a terminarla. Y una portavoz de la formación confirma, eso sí, que le quedaron algunas asignaturas. En el PP de Madrid se pasan el problema, atribuyen el error a quien elaborara esos panfletos, es decir, al propio PP de Arroyomolinos, y en todo caso lo que dejan claro es que Millán no miente porque un folleto publicitario no es mentir en un currículum. Así lo han justificado. Millán, hay que recordar, lleva años. Acaba, Valeria, acaba. Sí, Millán, tenemos que recordar, como decía, lleva años bajo los focos por sus problemas con la justicia y tiene un pendiente la resolución de la causa que una jueza de Navalcarnero, al sur de la región, abrió contra ella por presuntos delitos de corrupción. Presuntamente, lo que hacía Millán era cobrar pagos de un empresario local, camuflados en este caso en forma de alquiler, a cambio de adjudicaciones que la Concejalía de Juventud de Arroyomolinos, que ella misma dirigió. Su entorno lo que ha hecho siempre es defenderla, decir que es inocente y que cuando acabe ese recorrido judicial, Millán explicará con todo detalle la indefensión a la que asegura se enfrenta desde que comenzó esa investigación. Gracias, Valeria. A vosotros. A mí en la facultad me enseñaron que la publicidad es vinculante. Pero claro, igual es que yo me quedé ahí. Eres un antiguo. Sí, soy un antiguo. Te pierdes en technicalities. Efectivamente. Pues mira, para poner el contexto, David Junquera, que está por ahí. Hola, David, buenos días. Hola, muy buenas. Pues este caso de Ana Millán que estamos contando hoy se suma a los últimos acontecimientos que hemos ido conociendo estos últimos días, que teníamos casos en Madrid, con Noelia Núñez precisamente, en Valencia o en Extremadura. La guerra de los currículums, Sastre, que se desata de vez en cuando y que se ha cobrado 3 víctimas en el último mes. Es cíclico. Cada cierto tiempo tenemos un caso sonado que se lleva por delante la carrera de un político y entonces asistimos a un fenómeno temporal de historiales laborales menguantes que se estiran y se encogen. La espoleta en esta última oleada fue la caída de Noelia Núñez, valor en alza en el PP, Delfina de Ayuso. Óscar Puente empezó a esparcir en redes la sombra de la duda sobre su CV y pasó de 2 titulaciones a 0 y de valor en alza a política dimitida y reconvertida en tertuliana de televisión. Su caso inició nuevas batidas curriculares, periodistas y partidos se ponen a revisar y siempre salen cosas. El comisionado de la Dana, histórico del PSOE en Valencia, José María Ángel, también ha abandonado sus cargos. Lo suyo sería todavía peor porque está en tela de juicio toda su carrera. Anticorrupción investiga si falseó un título para elevar su estatus como funcionario y si lleva viviendo de eso desde los 80. En Extremadura ha dimitido un consejero por presumir de un título que no tenía. Hasta hace poco tenía el carnet de Vox. Son los primeros caídos en esta guerra. En el pasado, episodios similares provocaron la dimisión de una presidenta de comunidad. El fin de Cristina Cifuentes lo provocó el caso Máster. O el de una ministra, Carmen Montón, socialista, cayó por un escándalo relacionado con su currículum. Los partidos han dado órdenes a los suyos de que revisen de arriba abajo sus historiales académicos y laborales. Así que vamos a asistir en los próximos días al fenómeno de los currículums Guadiana, donde antes hubo títulos que antaño aparecieron, pues ahora desaparecen. Hasta luego, David. Hasta luego. Luis Oncalas, un lector del diario El País, que hoy escribe a su director desde Algeciras esta carta. Soy de esos universitarios que se encerraba en casa en época de exámenes, perdiéndose ferias y fiestas. De los que buscó un curro de fin de semana para poder estudiar. De los que tenía miedo a suspender por lo de perder la beca. De esos cuyos padres se privaron para que pudiera optar a una vida mejor. De los que sufrieron las múltiples reformas educativas que solo hicieron empeorar la situación. De los que encadenan interinidades. Por eso me parece un insulto superlativo que aquellos que se supone nos representan y dirigen mientan presumiendo de unos títulos que no tienen o que no existen. Ser universitario es algo muy especial, no siempre recompensado y no siempre valorado. Ellos y sus titulitis. Monrosi. No me puede parecer más pertinente este testimonio, porque tengo la sensación de que estamos asistiendo en las últimas semanas, salvando las distancias evidentemente de cada caso, pero con el escándalo de Santo Cerdán primero, luego de Montoro, y ahora con este escándalo que yo también califico como tal, a pesar de que haya quien pueda hacer chascarrillos o se lo tome más a broma, tengo la sensación de que estamos asistiendo permanentemente a la vitalización
vitaminización, la gasolina para los que defienden la antipolítica, para los que vienen a cargarse las reglas del juego bajo el discurso de que la política en realidad no vale para nada y que solo es una forma para que medren mediocres completamente ajenos al interés de la gestión de lo público. Y sabemos que no es así, y no es así, y tenemos que reivindicar permanentemente que no es así, que la inmensa mayor parte de la gente que se dedica a la política gente honesta que tiene un interés real de servicio público. Pero estos casos son muy, muy graves. Y yo creo que también retratan una forma de funcionamiento interno de los partidos en los que ya hace mucho tiempo, si es que eso alguna vez de verdad operó, hace mucho tiempo que dejó de operar como principal argumento la valía de los integrantes en los proyectos políticos para progresar o no políticamente. Hay gente, lo decías tú en esa carta al director del País, hay gente que se deja años de vida en emprender, unos estudios, una formación que le habilite, que le acredite para luego ejercer una responsabilidad. Y por tanto, yo creo que corromper esas reglas del juego es absolutamente un insulto para la ciudadanía. A mí no me parece indispensable para ser un buen responsable público tener una alta cualificación, pero sí que me parece absolutamente indispensable para ser un responsable público ser honesto. Y yo no entiendo, no puedo llegar a entender cómo altos responsables políticos de este país directamente se inventan sus currículums sin que pase nada en sus organizaciones políticas y sin que nadie certifique cuál es su formación. Me parece una manera de corromper también las reglas del juego, que solo supone gasolina para los de la antipolítica y para los monstruos. Antón. Bueno, yo como trabajo en la universidad voy a aprovechar para hablar de mi libro y decir que a ver si este debate sirve para que se abra otro debate, que es el debate sobre la inversión en educación superior en España. Es decir, ya que tanto nos importa y les importa a los responsables públicos la educación universitaria, pues a ver si eso se traduce en que, por ejemplo, dejemos de ser un país donde, con respecto a la media de la OCDE, nuestro gasto por alumno es un 25% inferior, casi la cuarta parte menos. O nuestro gasto total en educación superior está casi un punto por debajo de la media de la OCDE o medio punto por debajo de la media de la Unión Europea. Entonces, por lo menos a ver si ya que tanto les preocupa tener títulos universitarios, pues por lo menos que la educación universitaria deje de ser la cenicienta dentro del gasto en educación, ¿no? Y él echa la cuña publicitaria. La reflexión política es que hay muy poco que añadir. Es que a mí, de verdad, esto de... No es mentira porque era un folleto publicitario. Es que nos toman por idiotas, hombre. Es como el primer argumento de muchos de los que son cogidos en falta. No, es que estaba muy ocupado haciendo política y no podía estudiar. Si yo tengo decenas de alumnos, he tenido decenas de alumnos que venían directamente a clase de su puesto de trabajo. Y así durante cursos y cursos y cursos y cursos. ¿Pero qué excusa es esta? No, yo es que claro, la política me absorbía, el servicio público me absorbía tanto tiempo que no pude terminar mis estudios. Oiga, por lo menos tenga la decencia de callarse y de asumir su responsabilidad. Es decir, cuando uno miente, miente. En la radio, en un folleto publicitario o en la cama con su pareja. Pero es mentira. O sea, el contexto, el medio, el formato, el soporte de la mentira no alivia la responsabilidad. Un currículum no es un folleto publicitario, no debe serlo. Es donde se supone que acreditas tus conocimientos académicos, tu formación, de lo que eres experto o no, partiendo de la base de que no tienes que ser universitario necesariamente para ser un buen servidor público. Hombre, es verdad que para acceder a determinados puestos, pues yo entiendo que un ministro de Economía tiene que saber de economía. Un ministro de Sanidad no tiene por qué saber operar a corazón abierto, es decir, también depende de qué tipo y si quieres en general que tu clase política sea una clase política bien formada. Pero bueno, al fin de cuentas también puede ser el reflejo de la sociedad en la que vives, que no todo el mundo es universitario. Y a mí, habéis hablado de los 3 ejemplos de las 3 dimisiones que ha habido, que ha afectado a 3 partidos diferentes, porque estamos hablando de una cosa que es enormemente transversal. No sé si a vosotros os llamó la atención, pero a mí me llamó poderosísimamente la atención que la ministra de Universidades, Diana Morán, saliera en defensa de una persona que no es que ha inflado o falseado su currículum, sino que falsificó un título. Supuestamente. Bueno, supuestamente, todo supuestamente tienes toda la razón, todo desde el punto de vista presunto y supuesto. Hemos visto
un presunto, supuesto título con las cuestiones que se supone que pudo falsificar. Que eso es lo que añade gravedad al asunto, que presuntamente no es que inflara su currículum, sino que se valió presuntamente de ese título universitario, además para acceder a niveles más altos de la administración. Y tenemos una ministra de Universidades que sigue alabando la honestidad y la valía de su excomisionado para la DANA. En fin, y luego otro apunte. Esta es una cuestión que decíamos lo del fenómeno temporal. Vamos a ver, te van a mirar el currículum. Más tarde o más temprano te lo van a mirar. Más tarde o más temprano van a mirar si has modificado el currículum a lo largo de los años. Digo, si eres cargo público o político. Falsificarlo, falsearlo, hincharlo, es una auténtica estupidez. Dejadme cerrar la política nacional con este testimonio que en Galicia hemos escuchado precisamente este fin de semana. A quien no sabe distinguir una broma, yo le